Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Valora altamente el primer ministro de Vietnam su encuentro. Se reúne Nguyen Thanh Dung con altos dirigentes del Estado cubano. Contribuirá nueva ley de inversión extranjera al desarrollo sostenible de la economía nacional. Conmemoran venezolanos aniversario 20 de la salida de Chávez de la opción de Yare. El primer ministro de la Nguyen Thanh Dung, el jefe de gobierno, se refirió al encuentro que sostuvo con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Nguyen Thanh Dung declaró su satisfacción por las conversaciones sostenidas desde este miércoles con el líder cubano. Sesiones con compañero Fidel, transmitido al pueblo cubano. Que siempre el partido, el gobierno y el pueblo siempre está marcado de Fidel en su corazón. Junto a la delegación que lo acompaña, el alto dirigente vietnamita rindió honores militares al líder Ho Chi Minh en el parque capitalino de igual nombre. Thanh Dung resaltó la admiración que siente Vietnam por Cuba. El gobierno de Vietnam quiere darle felicitaciones al pueblo de Cuba y un mejor país de tanto Vietnam como Cuba. El primer ministro destacó que resulta decisivo trazar estrategias para alcanzar un nivel más avanzado en las relaciones y la amistad entre ambos gobiernos. Desde la redacción internacional, Solange Riera Aguilar. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió en la mañana de este miércoles a Nguyen Thanh Dung, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y primer ministro de la República Socialista de Vietnam, que se encuentra de visita oficial en Cuba al frente de una nutrida delegación. En el encuentro, que se desarrolló en el ambiente fraternal que históricamente ha caracterizado a los vínculos entre los pueblos, partidos y gobiernos de los dos países, ambos dirigentes expresaron la disposición de elevar los lazos bilaterales en el ámbito económico al nivel que hoy tienen las relaciones políticas, así como intercambiaron sobre los procesos de desarrollo socioeconómico que se llevan a cabo en Vietnam y Cuba. Estuvieron presentes la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Vietnamita, compañera Nguyen Thi Quinh Ngan, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y presidenta de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba, y varios ministros y funcionarios de ambos países. También el primer ministro de Vietnam, Nguyen Thanh Dung, fue recibido por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández. Durante el encuentro, el titular del Parlamento destacó que Cuba y Vietnam coinciden en el propósito de elevar los vínculos económicos al mismo nivel de las excelentes relaciones políticas. También miembro del alto los excelentes e históricos lazos de amistad alcanzados entre ambos pueblos y gobiernos. El jefe del Parlamento remarcó que la visita del primer ministro vietnamita tiene lugar en momentos en que Cuba incrementa sus relaciones económicas y de cooperación con otros países. Por su parte, Nguyen Thanh Dung mostró la satisfacción de Hanoi por el estado de las relaciones bilaterales y transmitió las condolencias de desaparición física de la heroína Melba Hernández. Logros de la isla en materia de salud, educación, cultura, deportes y biotecnología, entre otras. El primer ministro de la República Socialista de Vietnam rindió homenaje al héroe nacional José Martí en la Plaza de la Revolución de esta capital. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En este minuto le informo que el acto conmemorativo por el aniversario 55 de la Fundación de los Órganos de la Seguridad, celebrado en la noche en el Teatro Karl Marx, será transmitido íntegramente por el canal Cubavisión al concluir esta emisión del Estelar. Al concluir una gran marcha revolucionaria en Caracas por el año 20 de la puesta en libertad del comandante Chávez, realización del primer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela para finales del próximo mes. Solano invitó al evento a presidentes y líderes políticos de gobiernos progresistas de América Latina y el mundo para conocer la experiencia del socialismo bolivariano. Es una marcha pacífica de quienes demostraron ser mayoría en las urnas
contrasta con las acciones violentas promovidas recientemente por la derecha venezolana. Mientras ellos destruyen, se autoaíslan, se queman, mientras ellos se dañan en su propia violencia, nosotros convocamos a la paz. Tú observas un pueblo movilizado en las calles de Caracas con alegría. Son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y conmemoran los 20 años de la salida de prisión de Hugo Chávez. Mira, yo tengo por ejemplo esta tarjeta que Chávez me regaló el 25 de diciembre del 94, donde me dijo que el camino era difícil y largo, pero que cuando el camino se hiciera había que defenderlo. El camino hoy en día lo estamos defendiendo. Al filo de las 3 de la tarde llegó la marcha al Paseo de los Próceres. En este lugar, el 26 de marzo de 1994, Hugo Chávez fue recibido por una multitud de caraqueños tras cumplir 2 años de prisión por liderar un levantamiento cívico-militar. Un hombre que 4 años después sería electo presidente de la República. En el mismo lugar, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro llamó a las fuerzas revolucionarias a no bajar la guardia ante el intento golpista en la nación. Porque el pueblo chavista es el portador de las banderas de la patria, porque el pueblo chavista es la mayoría de este país y porque el pueblo chavista es la tía de la paz, de la constitución, de la estabilidad. Los partidarios de la Revolución Bolivariana aseguran que se mantendrán en las calles para garantizar la estabilidad de la nación frente a la violencia de grupos extremistas. Desde Caracas, José Pérez, Yuram Esposo y Alien Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La delegación de cancilleres de naciones suramericanas sur culminó hoy en Venezuela su visita de acompañamiento al proceso de paz y diálogo en esa nación suramericana. Cancilleres de Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia, entre otros diplomáticos de la UNASUR, ratificaron el respeto a la institucionalidad y la democracia en Venezuela. El mandato de ese ente integracionista se cumplió con su presencia en áreas del diálogo nacional, entre ellas el capítulo económico de la Conferencia de Paz. El sector empresarial, tanto el afín como el que no, se reunió inmediatamente con nosotros y no solo se reunió ese día, sino que hemos ido a las mesas de trabajo y estamos concretando ya en la realidad, pasos para que nuestra Venezuela sea una Venezuela productiva, con una economía diversificada, con garantías para la empresa privada, con un trabajo en conjunto con la empresa también. Durante las últimas en Venezuela, la delegación de cancilleres de los actores políticos y sociales de todo el espectro urbano. La violencia opuso una treintena de muertos, así como pérdidas millonarias al país, a pesar de los llamados a la paz del primer mandatario nacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, también solicitó a los cancilleres de la UNASUR formar parte de la Comisión de la Verdad creada por la Asamblea Nacional para investigar los hechos violentos acontecidos en la nación desde el pasado 12 de febrero. Desde Venezuela, José Pérez, Abraham Gamboa y Joexis León para el Sistema Informativo de la Televisión. La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, recordó hoy en La Habana el aniversario 6º de la muerte del máximo jefe y fundador de la organización insurgente, Manuel Marulanda. El equipo guerrillero hizo un recuento de los fallidos intentos de paz por la vía del diálogo que impulsó Marulanda y lanzó duras críticas contra el expresidente Andrés Pastrana, la contraparte del anterior proceso del Caguán. Se mostró optimista con la Habana y señaló los avances en la construcción de 2 acuerdos parciales en los temas agrario y participación política. Y en Paraguay comenzó una huelga general contra la política económica y social del gobierno de Horacio Cartes. Se estima que en la protesta participe el 80% de los principales gremios y organizaciones sociales del país. Los participantes en la huelga reclaman la realización de una reforma agraria, la derogación de la llamada Ley de Alianza Público-Privada, un aumento salarial del 25%, mejoras en la educación y la salud pública y el cese de la represión en el campo. Sindicatos agrupados en las 6 centrales nacionales, organizaciones de todo el país, jóvenes de la Unión Nacional de Estudiantes y partidos políticos de izquierda respaldan la medida de protesta. Buenas noches, momento para los deportes. Tal como adelantó la Federación Cubana, la dirección de la Serie Mundial de Boxeo confirmó este miércoles que la suspensión del primer duelo Domadores de Cuba y USA Knockout respondió a situaciones inherentes a la franquicia local. La comunicación puntualiza que la propuesta de reprogramar el tope pactado para este
IRC en Miami está vinculada a la necesidad de que las autoridades del evento respondan a un reclamo de la Comisión Atlética del Estado de Florida. El documento precisa que la solicitud está vinculada a la elegibilidad de los atletas actuantes en el torneo, después de la información incorrecta suministrada a ese organismo por un entrenador asistente del equipo anfitrión. Lo expuesto ratifica que Cuba no tiene vínculo alguno con una decisión que condiciona cambios en el programa inicialmente aprobado para la etapa de cuartos de final y obliga a rediseñar la preparación. En tal sentido, informamos que mantenemos un intercambio constante y franco con la Serie Mundial a fin de llegar a una decisión sobre la convocatoria a celebrar esas peleas el día 11 de abril, manteniendo las asignadas a La Habana el 4 de ese mes. Como parte del referido diálogo, subrayamos lo importante de valorar que tras la situación creada en Miami, de hecho incapaz de garantizar la sede en tiempo y forma, se evalúe la conveniencia de designar otro escenario. Hemos ratificado que el sostenimiento de esta comunicación es muestra de nuestra voluntad de corresponder a la seriedad mostrada hacia nuestro país por la WSB y la Asociación Internacional de Boxeo, la AIBA. Firmado Federación Cubana de Boxeo. Cierto, acerca del enfrentamiento del próximo día 4 aquí en La Habana, más detalles nos trae en el siguiente reporte el periodista Milton Díaz Canter. A propósito del match boxístico del próximo día 4 en la ciudad deportiva, una parte de los púgiles estadounidenses ya se encuentra en esta capital, donde se adaptan a las condiciones climáticas de nuestro país. El anunciado Emilio Correa Jr. como sustituto de Julio César La Cruz en la división de los 81 kilogramos ofreció declaraciones para este espacio. Nos estamos preparando bien, nos estamos arraigando a un sistema nuevo de pelea, el cual me estoy adaptando perfectamente. En cuanto al doble campeón mundial, cabe la caracterización que atribuyen a alguien que siempre nos llega muy de cerca. O no llegamos o nos pasamos. Mejor boxeador de América, a deudor de entrenamiento. Para ese rigor que merece el destacado boxeador camagüeyano, considero sería más justo argumentar un correcto alerta ante una discreta presentación frente al rival del equipo ruso recientemente en Moscú. Milton Díaz Canter, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así finalizamos los deportes. Les deseo que pasen una feliz noche. Gracias, Aníbal. Buenas noches para ti. Nosotros continuamos con otras informaciones del ámbito nacional. El próximo día 29 se someterá a la aprobación del Parlamento cubano el proyecto de ley de la inversión extranjera, un marco jurídico que refuerza garantías a los futuros inversores. Centrada en los lineamientos aprobados en el 6º Congreso del partido, la nueva política está dirigida a atraer flujos externos hacia sectores productivos prioritarios en el desarrollo sostenible de la economía nacional. La nueva ley y su legislación complementaria establecen un régimen de facilidades, garantías y seguridad jurídica al inversionista, a la vez que le informa la documentación requerida y los trámites a seguir. Define las modalidades para la inversión y contempla la zona especial de desarrollo, la ampliación de mercados de exportación, la sustitución de importaciones, creación de empleos y la modernización de la industria son objetivos de la ley de la inversión extranjera, que se orienta también a la vinculación de la inversión con el desarrollo de encadenamientos productivos y el aprovechamiento de fuentes renovables de energía. El proyecto de ley cuenta con políticas sectoriales y principios generales dirigidos a lograr montos importantes de flujos externos que garanticen un desarrollo económico sostenible, dijo la directora general de Inversión Extranjera del MINSEC, Débora Rivas. Lo que se elaboró fue un estudio que estaba compuesto tanto por el diagnóstico como la estrategia y la política que pensábamos era lo que debía trazarse el país con la inversión extranjera. Es decir, que es un trabajo colectivo, amplio. El proyecto de ley de la inversión extranjera que se someterá a la aprobación del Parlamento complementa los esfuerzos del país en la actualización de su modelo económico. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las formas no estatales de gestión continúan ganando cada vez mayor espacio en la economía cubana. Como parte de esta estrategia, se consolidan las cooperativas no agropecuarias en el sector industrial del país. Estas estructuras ubican sus áreas de desempeño esencialmente en las actividades de reciclaje, confecciones, fabricación de muebles y calzados, la gráfica, así como la reparación de medios de pesaje. Como parte de la etapa experimental, las cooperativas del sector industrial están en constante perfeccionamiento. Han tenido un desempeño muy positivo. Hay que destacar las cooperativas del sector de reciclaje, que son cooperativas
cooperativas que realmente aportan y una gran contribución a la industria siderúrgica del país a partir de la recuperación de chatarra ferrosa y no ferrosa, así como de artículos plásticos que se constituyen a la vez como materias primas para la industria siderúrgica y la industria de fabricación de tuberías plásticas y accesorios como parte del programa de ahorro de agua del país. El objetivo es lograr mayor eficiencia. En este sentido, se consiguen ya resultados positivos. Todas las cooperativas creadas por el MINDU tienen alto desempeño, han generado utilidades, el nivel promedio de anticipo salarial está por encima de la media del país y por tanto hay un nivel de estabilidad e incluso de solicitud de incremento de socios a la composición de las cooperativas. Unas 270 cooperativas nuevas están autorizadas en el país en diferentes sectores de la economía. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. El Frente Frío número 17 de la actual temporada invernal, que ayer en la tarde-noche causó numerosas lluvias desde Pinar del Río y hasta Cienfuegos, ya hoy se extiende sobre el Atlántico hasta la costa norte oriental, donde mantiene algunos nublados y lluvias. Mañana continuará generando inestabilidad, sobre todo desde Camagüey hasta Guantánamo, donde ocurrirán algunos chubascos y lluvias. El pronóstico, por tanto, para las próximas horas en el occidente es de un amanecer con muy poca nubosidad y estará parcialmente nublado desde el final de la mañana, con valores mínimos de temperatura algo bajos hacia zonas del interior entre 15 y 17 grados Celsius y hasta 19 y 20 en zonas costeras y en la isla de la Juventud. Por la tarde las lluvias serán escasas con valores máximos de temperatura ya elevados entre los 27 y 28 grados Celsius con vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora. En la región central un amanecer con poca nubosidad, también parcialmente nublado desde el final de la mañana con mínimas de 16, 18 grados Celsius. Por la tarde chubascos de manera aislada con máximas de 28 y 29 grados Celsius. Los vientos tanto en el centro como en el oriente soplarán del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. En la región oriental un amanecer con predominio de nublados y aislados chubascos, sobre todo en zonas de la costa norte, con valores mínimos de temperatura entre los 19 y hasta 23 grados. Por la tarde se esperan algunos chubascos en esta parte del territorio, con máximas de 29 y hasta 30 grados Celsius. Para los próximos 3 días ocurrirán algunas lluvias, sobre todo a partir del domingo, en gran parte del archipiélago. Habrá condiciones favorables para estos procesos y también el acercamiento de un nuevo frente frío. También el sábado ocurrirán aislados chubascos, sobre todo en zonas de la costa norte, del occidente y centro. En cuanto a las temperaturas, pueden observar con muy poca variación, máximas entre los 30 y hasta 33 grados. En resumen, para mañana algunas lluvias en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. Y ahora más informaciones internacionales. El diario estadounidense Star and Stripes informó este miércoles que Estados Unidos posee armas químicas pendientes de destruir en 240 sitios de 40 estados de la Unión y cuya eliminación podría costar miles de millones de dólares. Según la publicación, las Fuerzas Armadas estadounidenses recolectaron sustancias tóxicas de la Alemania fascista y Japón, las que unidas a más de 1 millón propias fueron marcadas para almacenar o destruir, pero permanecen aún enterradas en el arsenal de Ripstone, considerado el mayor y más peligroso de todos los sitios donde se almacenan armas químicas en el planeta. Añade el rotativo que la Casa Blanca presiona a Siria para que elimine su arsenal tóxico en pocos meses, pero la nación norteña aún no lo ha hecho. La cumbre de la Unión Europea y Estados Unidos comenzó este miércoles en la capital de Bélgica con la participación del presidente Barack Obama y los principales dirigentes de la organización comunitaria. Según trascendió, los temas de mayor envergadura serán la crisis de Ucrania y las posibles sanciones contra Rusia a causa de la adhesión de Crimea. También estará en las discusiones la vigilancia masiva de Washington a personas, instituciones y gobiernos en todo el mundo mediante la intersección de sus comunicaciones telefónicas y de Internet. La víspera, varias organizaciones no gubernamentales belgas se manifestaron en contra de la proliferación de armas nucleares en una protesta realizada frente a la sede del gobierno. Instigar conflictos en otros países es muy peligroso e impredecible, como evidencia el siguiente comentario de nuestra periodista Daisy Gómez. Muy buenas noches, Daisy. Gracias, Añé. Buenas noches. Un gusto saludarles nuevamente.
Estoy por pensar que Occidente padece de amnesia. Sí, porque en 2008 alentaron la agresión de Georgia a Osetia del Sur. Ese territorio con mayoría de población ruso parlante había solicitado su independencia de Georgia años atrás. El ejército ruso impuso la calma y los osetios del sur se constituyeron en república independiente. De paso, Abjasia también se separó de Georgia. Mijail Saakashvili, el entonces presidente georgiano y fiel seguidor de Washington, quedó debilitado. Pero en ese tiempo recién comenzaba la crisis financiera y económica global que también ha afectado a Occidente. Hoy el mundo es multipolar. Existen los BRICS y China y Rusia han fortalecido sus vínculos en todas las esferas. En este escenario, Estados Unidos y la Unión Europea se vuelven a equivocar al instigar y apoyar a la extrema derecha y a los neofascistas ucranianos en el derrocamiento del presidente legítimo Yanukovych. Así se quitaron completamente la careta de defensores de la democracia y provocaron otra crisis con Rusia. Moscú ha actuado con firmeza y mesura, pero ha advertido que a la población ruso parlante del este y sur ucraniano hay que respetarla. Ojalá que a los aliados ucranianos de Washington no se les olvide esta advertencia. La adhesión de Crimea y Sebastopol a Rusia ha sido decidida por la mayoría de su población. En este clima, el pasado día 18, Transnistria, territorio ubicado al oeste de Moldova y de hecho un estado independiente con su propio gobierno, solicitó su adhesión a Rusia. Moscú no se ha pronunciado al respecto. En medio de este ambiente, una curiosidad. En la página web de la Casa Blanca fue publicada el día 21 la petición Alaska de vuelta a Rusia, que ha recopilado ya más de 21.800 firmas y que si sobrepasa antes del 20 de abril venidero la cifra de 100.000, el gobierno estadounidense deberá responder la solicitud oficialmente. Ese territorio ártico fue ruso hasta 1867, cuando en una guerra con el Imperio Británico, precisamente por Crimea, los zares quedaron debilitados económicamente y decidieron vender Alaska a Estados Unidos. Encender fuego en temas territoriales es sumamente peligroso, así lo demuestra la historia, y el conflicto en torno a Ucrania solo comienza. Gracias por su amable atención. Y un satélite francés encontró nuevas evidencias del avión malasio caído hace 2 semanas en el Océano Índico. Aunque se declaró oficialmente que no hay sobrevivientes, todavía los equipos de rescate no han encontrado el sitio del accidente o los restos del aparato. Las causas de la desaparición del vuelo MH370, que tanto ha dado de qué hablar en los últimos días, aún es un misterio sin aclarar. Desde el aeropuerto de Perth, en Australia, despegan los observadores que buscan los restos del avión de Malaysian Airlines desaparecido el sábado 8 de marzo. Sus tripulantes hacen patrullajes de hasta 12 horas recorriendo extensas áreas del Océano Índico. Su trabajo aún no ha dado resultados, pero a cientos de kilómetros por encima de esas aeronaves, en el espacio exterior, varios satélites han fotografiado las pruebas del destino final de la aeronave perdida. En la mañana de este miércoles se revelaron imágenes de más de 120 objetos dispersos en un área al sur del Océano Índico, dentro de la zona de búsqueda. Se presume que sean fragmentos del avión, pero solo se podrá comprobar cuando las embarcaciones de rescate lleguen al supuesto punto del accidente. Mientras prosigue la investigación, los familiares de los más de 200 pasajeros continúan esperando, pendientes a las respuestas a todas las interrogantes detrás de la misteriosa desaparición del avión donde viajaban sus seres queridos. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Santiago de Cuba se suma a la celebración mañana del Día Internacional del Teatro con el festival Máscara de Caoba, que ya ocupa diversos escenarios de la heroica ciudad. La actriz, dramaturga y directora Fátima Patterson y su estudio teatral Macubá estrenan la obra Ropa de Plancha.
Trozos de un espejo roto alimentan las energías que dan origen a la obra Ropa de Plancha. Son estas las vivencias de una mujer que desde la filosofía más común se muestra rebelde, luchadora, reivindicada. Yo quiero hablar ahora de eso, que la mujer tome conciencia de eso que pasa, que no se deje violentar, como no se dejó violentar esa mujer, como transgredió. Aguantó algunas cosas para su época, pero en un momento rompió con todo. Señoras, a limpiar. La añeja banda musical de su padre más la perenne evocación de su madre estimulan la sensibilidad de esta artista que deja atrás los personajes de Repique por Mafifa o Mundo de Muertos para entregarse a una historia tan íntima como universal. Tradición que asume la fuerza expresiva de Macubá con el ánimo de esposar nuestra cubanidad. Dairon Chan Arranz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con una evocación de los muralistas mexicanos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, comenzó hoy la Feria de Arte Moderno y Contemporáneo Art París Art Fair. El autor es el también mexicano Miguel Chevalier, quien elaboró una instalación digital multimedia que proyecta sobre la fachada monumental del Gran Palais de París. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Una empresa nacional de zoológicos está en proceso de creación y atenderá a más de 20 parques de ese tipo existentes en el país. La entidad estará subordinada al grupo empresarial del Sistema Nacional de Flora y Fauna, también de nueva creación. Gladys Rubio nos amplía en el siguiente reporte. Pequeños y grandes parques zoológicos cubanos, adscritos a diferentes organismos, serán agrupados en una empresa nacional de zoológicos. También es importante que todos los planes de la colección y conservación de las colecciones animales existentes en todo el país, tanto de fauna nacional como exótica, permitiría también una mejor unificación y control de las mismas. Aunque la empresa nacional de zoológicos está en formación, se aprecian cambios, por ejemplo, en el emblemático Jardín Zoológico de La Habana. 1.800 metros de cerca perimetral han sido restaurados. Extraen el fango acumulado por años en los lagos. Vuelven a la vida los surtidores y brigadas de constructores rehabilitan redes hidráulicas y drenajes. Como nuevos, quedan los viejos recintos de pequeños primates que estrenan dormitorios, troncos, bebederos. Beneficia que tienen mejores condiciones de hábitat, se puede atender mejor, se le puede dar su alimentación con mayor calidad. Una ambientación a cargo del joven graduado de San Alejandro, Gerardo Varela, simula árboles endémicos de África. También al mejorar todas estas exhibiciones vamos a lograr poder incluir en nuestra colección nuevos ejemplares, tanto de las especies que tenemos como de otras especies. Especialistas ponen a punto en mecánica y estética el trencito y ya fue restaurado el Foso de los Leones, cafetería y el parque infantil. Los trabajos obligan a reubicar ejemplares, algunos en la clínica veterinaria, que también es reparada. Quienes visiten hoy el zoológico de 26, como el pueblo lo conoce, podrá comparar y apreciar la marcha de las obras, que aún su final demora, porque es mucho y merece quedar bien. Así, con sus 75 años, recupera la juventud, un parque amado por las familias, donde están atrapados los recuerdos infantiles de varias generaciones de cubanos. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Le recordamos que el acto conmemorativo por el aniversario 55 de la Fundación de los Órganos de la Seguridad del Estado, celebrado en la noche de este martes en el Teatro Carlos Marx, será transmitido íntegramente por el canal Cubavisión al concluir esta emisión del Estelar. Y fueron titulares en la emisión estelar las impresiones del primer ministro de Vietnam sobre su encuentro con el líder histórico de la Revolución Cubana. Las reuniones de Nguyen Tan Dung con el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros y el titular del Parlamento cubano. El proyecto de nueva ley de inversión extranjera que será examinado por el Parlamento el próximo 29 de marzo. Y las conmemoraciones en Venezuela por el aniversario 20 de la salida de Chávez de la prisión de Yare.
Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.